Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar. Hay algunas personas que tienen la facilidad de crear, de construir con sus manos, con su pensamiento, de ser artistas. Hay muchas maneras de ser artistas y una especialmente interesante es la moda. Vamos a hablar de alguien muy, pero que muy grande para España, del que probablemente ustedes sepan alguna cosa, o a lo mejor significa, porque a día de hoy se sigue utilizando la marca. Pero vamos a hablar de alta costura, de una historia maravillosa que es la de Balenciaga, y todo ello porque tenemos un libro titulado Balenciaga, mi jefe. La autora es Mariu Emilas y ella nos lo va a contar página a página. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. ¿Quién fue Balenciaga? ¿Quién es Balenciaga a día de hoy? De la ropa que llevamos, ¿qué le debemos a él? ¿Y quién es la autora de este libro? Es lo primero que vamos a averiguar. Balenciaga, mi jefe, Mariu Emilas, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Jesús. José, perdona. Sí, tu familia súper conectada además con Balenciaga. Cuéntanos la relación que os une. Bueno, pues entre Balenciaga y mi familia ha habido una relación no solo profesional, también de amistad. Y bueno, todo esto empezó, vamos a ver, Balenciaga, su primera casa de costura la abrió en San Sebastián en 1917. Entonces, en aquel momento, mi bisabuelo, que también se dedicaba a la alta costura, él era francés y procedente de las Landas, abrió una sastrería para señoras en el Paseo de los Fueros de San Sebastián, en un momento en el que la reina María Cristina había trasladado los veranos regios de Madrid allí, y esto contribuyó a que San Sebastián, Biarritz fuera una de las ciudades más cosmopolitas de Europa, porque acogían a lo que era burguesía, la aristocracia, todo el séquito de la realeza, rentistas europeos y demás. Bueno, fue un momento en el que muchos artesanos aprovecharon para trasladarse a la ciudad buscando una oportunidad profesional. Ese fue el caso de mi bisabuelo. Se estableció en San Sebastián, como te digo, con una sastrería para señoras a finales del 19, y en 1917, cuando Balenciaga... ¿Te has dicho sastrería para señoras? En la época se llamaba sastrería para señoras, porque la sastrería, el origen de la sastrería es la sastrería masculina inglesa. Entonces, a principios del siglo XX, la sastrería se empieza a adecuar para la mujer para determinadas prácticas, que empiezan siendo pues montar a caballo y demás. Entonces se empieza a adecuar esta vestimenta que se considera más adecuada para esta práctica. Y por eso surge esta terminología, la sastrería para señoras, y que es a lo que él se dedicaba, ¿no? Y bueno, pues mi abuelo empezó aprendiendo el oficio con su padre, con mi bisabuelo. Y cuando tenía 17 años y Balenciaga llevaba dos años con su casa abierta, ¿sí?, vio un anuncio en el periódico en el que se solicitaban sastres para la casa Balenciaga, y se presentó como candidato. Y a partir de ese momento, ya en 1919, empezó a trabajar con él. Bueno, tenía la sastrería de mi bisabuelo y la casa Balenciaga, estaban a escasas manzanas. En San Sebastián, sí, en el libro aparece una imagen de San Sebastián donde se ve señalado cada punto. Y bueno, pues mi abuelo empezó a trabajar allí,
pronto se convirtió en uno de los hombres de confianza de Balenciaga. En aquel momento tenía un equipo muy chiquitito, ¿Sí? que estaba configurando junto con su hermana, Agustina, que le ayudó mucho en sus inicios. Y mi abuelo trabajó con él hasta 1964, año en el que él falleció. Y bueno, pues fue una de sus manos derechas en España, junto con Felisa Irigoyen, que es una maestra de fantasía, porque la alta costura se divide entre sastrería y fantasía. Entonces, bueno, pues en 1933 Balenciaga abre su casa en Madrid y le traslada a mi abuelo a Madrid para la apertura de esta casa, para encargarse también de, bueno, él fue director técnico de la casa, de manera que lo que hacía era llevar las colecciones de temporada. Se encargaba de traer la colección de París a España y luego prepararla para España. Y era maestro, dentro de lo que es el escalafón del oficio, era maestro de sastrería. Y bueno, ¿y se quedó ahí en tu familia o habéis seguido no, con esa luego tradición? la tradición pasó a mi padre. Sí. En 1948, mi padre, siguiendo la tradición familiar, también con 17 años... La tradición familiar masculina, ¿no? Masculina, que en ningún caso fue femenina, efectivamente, pues empezó a trabajar en la Casa Balenciaga, en Eisa, aquí en Madrid. Y trabajó también hasta el cierre de los talleres, en el 68. Y bueno, una vez que ya se cerró la casa, mis padres decidieron volver a San Sebastián, porque sus orígenes estaban allí, en San Sebastián. Y allí mi padre abrió un pequeño taller. Entonces tuvo un encuentro casual con Balenciaga en una tienda de telas, de tejidos, en el año 69, un año después de cerrar la casa. Y entonces Balenciaga le dice que, bueno, porque Balenciaga también había trasladado su domicilio. Para situar al espectador diremos que luego hablaremos con más detalle de la alta costura, pero realmente la alta costura podemos decir que finaliza en el año 68, cambian las modas, los usos a la hora de vestirse, empieza el prêt-à-porter. Balenciaga es coetáneo de Chanel y de Christian Dior. Chanel lo rechaza, pero sí hace prêt-à-porter. Balenciaga no quiso hacer prêt-à-porter, salvo una colección muy específica para una compañía de vuelos. Entonces, pues claro, se cierra la alta costura y él cierra, se viene para España de ese 68 al 72, que es el año de su fallecimiento en Javea. Entonces se encuentra con tu padre, ¿no? Se encuentra, como estás diciendo, en el 69, cuando Balenciaga, como bien has dicho, que vivía en París, se traslada a España, viene a vivir a San Sebastián, en un caserío que tiene en el Monte Higueldo. Ellos dos se encuentran y Balenciaga le comenta a mi padre que tiene amigas y clientas que le siguen reclamando, aunque ya se ha retirado, pero quieren seguir vistiendo sus diseños. No me extraña. Entonces, claro, y bueno, muchos días quedaron desconsoladas, ¿no? Entonces, bueno, es toda una historia también. Y entonces, bueno, pues ahí se establece una colaboración entre ambos. Se establece una colaboración que dura 2 años hasta que Balenciaga fallece. Y bueno, pues esta es un poco la relación de amistad. Realmente la gran relación de amistad existió entre mi abuelo y Balenciaga. Que es cuando se conocieron, ya te digo, muy jóvenes y empezando con todo esto y demás, porque los dos, bueno, pues sentían pasión por su oficio y luego enseguida pues se creó un clima de confianza y tal. Y mi padre siempre le había visto en casa desde niño y en el taller y bueno. Pero fue cuando se estableció esta colaboración, cuando también surgió una amistad entre ellos, también porque empezaron pues hablando mucho de mi abuelo, recordando y demás. Y bueno, luego mi padre guardó toda la vida un recuerdo muy entrañable de esos 2 años. También hay que pensar una cosa, y es que son personas que han vivido en un contexto determinado durante toda su vida. O sea, mi padre lo que vio durante toda su vida fue en la alta costura. Le vio a su padre, pues bueno, es lo que es la artesanía, los oficios. Eso es como tener el padre zapatero, el abuelo zapatero, y vives en ese contexto y te... Entonces, bueno, pues es una historia... Y en un mundo de perfección, y que no solamente está el arte, la creatividad, sino que pones tu alma realmente en todo ello. ¿Tú personalmente llegaste a conocer o a ver en alguna ocasión a Balenciaga? Mira, no lo recuerdo. Yo a Balenciaga lo vi, sé que una tarde que yo estaba en el taller de mi padre, o sea, tendría unos 7 años, sí, muy pequeña.
Y bueno, una de las tardes que venía estaba yo allí, pero vamos, no Además, lo como recuerdo. entraba dentro de la normalidad, tampoco uno se fijaba que fuera excepcional, uno más que estaba por allí. No, y era una niña y Claro. quiero decir que bueno, tampoco la relación que tenían ellos era cordial, y era una relación de trabajo. Claro. Entonces, dentro de esos contextos, luego va pasando el tiempo y va siendo como más consciente. Este era un gran personaje, ¿no? Madre mía, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues también de arte podemos hablar y disfrutar con Santiago Alonso. Santiago Alonso es autor teatral, escritor y poeta, y comenzamos todos los programas escuchándole recitar una poesía. Vacío. Responde el eco del silencio entre pared y pared. Nuestra cama espectadora duerme ya rendida en su desierto sin tu oasis. Es hora habitual de nuestro beso. Golpea su tic-tac la espera y atento a una puerta ya cerrada está mi pensamiento. Por si volvieras, guardo unas cuantas lágrimas dulces. El resto sin la sal de tu humor ya se han secado. Por si volvieras, mis reproches he dejado morir en el retrete y han corrido con la misma suerte del desagüe que fugó toda esperanza. Me dejaré morir en el sofá de tus lecturas. Tal vez tu olor conduzca hoy todos mis sueños y pueda reencontrarme con tu risa. Disfruta de la auténtica comida asturiana en Restaurante Ferreiro. Podría decir muchas cosas sobre Ferreiro, pero hoy quiero destacar su servicio a aparcacoches o la carta especial para celíacos, porque en Restaurante Ferreiro nos lo ponen muy fácil. Como fácil es disfrutar comiendo una buena carne hecha en su parrilla de carbón o un plato de cuchara típico asturiano. Restaurante Ferreiro está en la calle Aviador Zorita número 32. Les recomendamos reservar mesa llamando al 91 553 93 42. Les recuerdo, reserven su mesa en Restaurante Ferreiro en el 91 553 93 42. Estoy aquí echando un sorbito de agua mientras estábamos charlando con Mariu Emilas, que desde luego es maravillosa toda esta historia de Balenciaga, mi jefe. Claro, porque mi jefe, ya lo hemos sabido, la relación de amistad que une su familia con la de Balenciaga. ¿Cómo empiezas con la documentación para hacer este libro? Debo decir que es un libro que es bellísimo por el contenido, por la letra que utiliza, parece mentira, pero dices, estamos hablando de alta costura, pues estaríamos hablando de alta costura en un libro también. El material gráfico, la documentación, que es espectacular. ¿Cómo empiezas a seleccionar el material? Muchas gracias. No, es que de verdad que, y además que sí es cierto que nos simplifica mucho la vida todos los formatos electrónicos y son estupendos, pero esta experiencia de abrir estas páginas y encontrarnos con esta fotografía y con esta ilustración, de verdad que es una maravilla. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo empiezas la documentación? Bueno, verás, ahora que has comentado lo del título, el título es el título que mi padre siempre... Este libro, yo desde siempre le oí hablar a mi padre de este libro. O sea, desde que yo era muy pequeña, yo creo que una vez que falleció Balenciaga, él siempre comentaba, si yo escribiese un libro, siempre cuento lo mismo, pero es que y de hecho el libro empieza así, si yo escribiese un libro, contaría esto, diría aquello, y siempre decía, lo titularía Balenciaga, mi jefe. Entonces, bueno, te diré que este es un libro que está escrito desde dentro, es decir, desde la perspectiva de quienes trabajaron junto a Balenciaga en sus talleres. Entonces, en ese aspecto es diferente a lo que se ha escrito hasta ahora sobre Balenciaga. Es otra visión y yo creo que es una aportación interesante, bueno, porque es otra perspectiva y luego es dar a conocer también un mundo que de alguna forma se desconoce y a día de hoy queda ya muy muy lejos lo que es un taller, lo que es una casa de alta costura y demás. Yo en casa siempre he oído hablar de Balenciaga porque mi padre ha seguido cosiendo hasta el final de su vida. Mi padre falleció con 79 años y hasta 3 meses antes estuvo cosiendo. O sea, una vez que él cerró su taller, que se jubiló, siempre cosió para mi madre, para amigas, para mí también, menos porque yo a lo mejor vestía menos, era menos formal vistiendo. Pero siempre siguió cosiendo, entonces, y sobre Balenciaga habló siempre. Y siempre digo esto, y es cierto, no creo que haya habido una sola semana que no se haya hablado de Balenciaga en mi casa. Pero esto es común, perdona que te interrumpa, esto es común
a todas las personas que han trabajado junto a él y con las que y donde ha habido una cercanía, una cierta relación con él. O sea, esta admiración que había por el personaje, por la persona, llegaba a la veneración en los talleres. Pero entonces, se lo debía ganar, claro, porque... Sí, era un hombre, bueno, tenía un gran carisma, era un personaje muy especial, además de ser un gran creador y demás, pues tenía también una personalidad muy... Era un hombre con un carácter fortísimo, muy respetado precisamente por esto también, muy disciplinado, terriblemente perfeccionista. Entonces era, bueno, un carácter muy especial, muy especial. Desde luego, dice como propio, ¿no?, de casi todos los genios. En la dedicatoria dedica el libro a su padre y hay unas palabras que creo que también hay que destacar, porque dice: como homenaje a su recuerdo y por su fidelidad a Balenciaga. Le nombra Juan María Emilas a mi abuelo por dar vida a los sueños de mi padre, a mi padre y a mi madre por enseñarme a soñar. Y lo firma ella. La fidelidad, precisamente, porque es verdad que estás hablando que perteneces a una familia que ese arte lo llevan en las venas, o lo lleváis en las venas. Igual tú no lo has desarrollado, no lo sé. No, yo no tengo la formación de modista. Pero bueno, tengo el ojo muy educado, sí, porque he vivido con todo esto, pero la formación concreta de modista no la tengo. Pero claro, siguen siempre con la fidelidad a Balenciaga. Entonces yo creo que ofrecemos pues algunos datos biográficos. Él nació en el seno de una familia muy humilde. Su padre pescador, murió precisamente en el mar, su madre costurera. Y bueno, yo creo que nos puedes contar tú una anécdota que, aunque conocida, pues a lo mejor algunos de nuestros espectadores no la saben, no la recuerdan en este momento, que sitúa perfectamente, porque cuando eres pequeño muchas veces te preguntan: oye, ¿qué quieres ser de mayor?, ¿no? Y uno igual no sabe qué quiere ser de mayor. Pero Balenciaga lo tenía muy claro desde pequeño, y dibujaba, pintaba, creaba, hasta tal punto que a los 13 años, una personalidad muy destacada le da un trozo de tela o unos trozos de tela y le da uno de sus vestidos para ver si ese niño es capaz de llevarlo adelante. ¿Cómo es ese momento que sitúa ya en los 13 años a Balenciaga? Bueno, esta señora de la que estás hablando es la marquesa de Casatorres. Entonces, como antes comentábamos, la realeza traslada sus veranos regios a San Sebastián finales del 19. 1895 es cuando nace Balenciaga. ¿Y qué ocurre? Que él nace en una población muy chiquitita, en una familia muy humilde, como tú dices, Guetaria, eso, pueblo de Guetaria, un pueblo de pescadores, de tradición pescadora. Pero todas estas grandes damas no solamente veranean en San Sebastián, en Biarritz, veranean en toda la costa. Sus residencias de verano están repartidas, salpicadas en la costa, y entonces ocurre que la marquesa de Casatorres tiene su palacete en Guetaria. La madre de Balenciaga, que es costurera, tiene un taller que se dedica a enseñar la costura a chicas jóvenes y también a reparar las prendas de todas estas grandes damas que en verano pues van necesitando sus arreglos, los que sean, y no traen a sus modistas de Madrid. Entonces, en este contexto, Balenciaga siempre se ha dicho, bueno, a mí por ejemplo su familia, sus sobrinas y tal, siempre me han comentado, y en casa siempre le he oído, que desde niño jugaba ya con los alfileres en el taller. Le hizo un vestidito, un abriguito a un perrito que tenía con 5 años, y empieza a frecuentar la casa de esta señora, de la marquesa de Casatorres, supongo que acompañando a su madre. Y en un arrebato de valentía, que no sé si lo define más o menos así, pero él mismo lo dice en una de las entrevistas que concedió, que solo concedió 2 en su vida, él recuerda este momento y dice que, bueno, pues que tuvo el valor como para decirle a esta señora que le gustaría copiar el vestido que llevaba en aquel momento. Esta mujer, estamos hablando de una señora que vestía alta costura de Worth, es decir, lo más granado de la época, Worth, Pacam, Duset. Entonces, bueno, pues Balenciaga le dice esto a esta señora con 12 años, a ella pues debe ser que le hizo gracia y le dio un trozo de tela.
Y él lo que cuenta es que cuál fue su sorpresa cuando una semana más tarde, con 12 años, él ve cómo entra en la iglesia la marquesa de Casatorres a misa de 12 o a misa de tal el domingo. Vamos a poner que sea de 12. El domingo, y él ve que entra con el vestido que él le acaba de hacer. Me imagino que tiene que ser impresionante. Esto es lo que también se denomina dentro del mundo del arte la copia prodigiosa. Esto yo creo que es importante porque los grandes creadores en cualquier disciplina siempre se empieza copiando, porque es el proceso natural. Pero cuando se habla de un joven talento que hace una copia que a veces supera el modelo original, es lo que se llama la copia prodigiosa. Entonces, cuando se habla de Balenciaga, de este hecho, se habla así. Y bueno, es a partir de este momento es cuando esta mujer ya se fija, lógicamente, en este niño superdotado y bueno, de hecho luego fue su mecenas, fue quien le ayudó en todo momento y luego fue su clienta y bueno, ya. Y de hecho en el año 61 su nieta, la nieta de esta señora, Fabiola de Bélgica, el vestido se le hace en la casa, que también en el libro se habla sobre este vestido, el vestido de novia para su boda con Balduino, se le hace en la casa, es clienta de Balenciaga. Entonces bueno, es toda una historia... Es emocionante. Él, bueno, pues crece no solamente en edad, sino profesionalmente, y se traslada, viene la guerra civil, él se traslada a París, que hay que situarse en París en aquella época y pensar, pues también estas personas que vivieron la guerra civil, pero claro, él va a París y luego allí vivió la guerra mundial. Porque de convulsión en España, convulsión en el mundo, pero él se abre paso en Francia, en la alta costura. Luego le dan premios, la Legión, que es un premio, pues la verdad, muy, muy preciado, pero él tiene esa desobediencia, digamos, de los grandes genios, porque claro, para que se considere alta costura había que limitarse pues a unos cánones, y él tiene también la visión, creo, si no me dices, tiene la visión comercial. Entonces se imponían que los pases debían ser de esta manera para las clientas, y él, claro, quiere proteger sus modelos y que no le copien, o sea, que él también es un poco un enfant terrible, ¿no? O un desobediente en el momento de la situación. Reconocido por la misma Coco Chanel, que dice que de todos ellos el único que realmente cose es Balenciaga, porque los demás, y ya es mucho, diseñan, pero él también cose. Sí, Balenciaga conoce el oficio de principio a fin, y esto es fundamental en el caso de Balenciaga, porque eso también le permite a él llevar a cabo, desarrollar lo que es la llamada técnica Balenciaga. Y la técnica Balenciaga es lo que da lugar, no solamente su creatividad, su gran creatividad, sino la técnica es lo que da lugar a todos los modelos que luego han sido tan sorprendentes y han sido algo tan insólito. Y de hecho Balenciaga es el que marca el antes y el después dentro del mundo de la moda, porque él cambia la silueta de la mujer. Cambia la silueta de la mujer porque bueno, pues va cambiando todos estos modelos, pero él pasa durante todo este tiempo de la ocupación en París, que estabas comentando tú, en la Segunda Guerra Mundial, que no hay una gran actividad, lógicamente, y en España también está muy paralizado todo, pero él lo que hace todos esos años los dedica al estudio. Él está encerrado en el salón, que se llama el espacio de su casa de París, donde él está trabajando con las maniquíes, lo que a día de hoy llamamos modelos, lo que en la alta costura se llamaba maniquí. Entonces, trabajaba con las maniquíes y esos años son los que él dedica, bueno, pasa durante toda su vida investigando y estudiando, porque pasa toda su vida, pero esos años fueron de una actividad terrible para él. Estuvo prácticamente allí encerrado, trabajando sin parar. Y perfeccionando. En el libro, Balenciaga, mi jefe, bueno, pues hay una primera parte titulada Balenciaga fascinador, artesano y creador. Una segunda... No eres periodista, ¿no?
No soy periodista, ¿no? No, pero desde luego que tienes dotes más que de sobra, porque es difícil elegir los títulos. Si bien lo importante es el contenido, pero los títulos son los que captan nuestra atención. Y dice Balenciaga y mi familia, un viaje de 100 años. Y luego, bueno, pues en el apéndice vemos pues cómo vienen reflejadas pues conversaciones que has tenido, en entrevistas. Es de la editorial Círculo Rojo. Y vamos ahora a seguir conociendo más detalles sobre este libro, sobre la vida de Balenciaga, que vistió pues a grandes familias de la aristocracia, conocidas del mundo del espectáculo, que era sumamente perfeccionista, que si veía que algo no estaba bien hecho, deshacía todo el vestido, el abrigo, lo que estuviera haciendo para volver a hacerlo. Abrigos sin botones, el vestido baby doll, transparencias en los impermeables, en fin, muchísimas cosas que están hoy presentes en la moda y que le debemos a Balenciaga. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Claro. Es que aprovechamos todos los momentos, porque la historia de Balenciaga es muy potente, la de la familia Emilás también, la de Mario haciendo este libro, y todas las personas que están involucradas, las conversaciones, las entrevistas, las fotografías, la documentación para hacer este libro, porque sí que nos podemos meter ahora en internet y dices Balenciaga, por supuesto que en la página típica de Wikipedia podemos encontrar muchas referencias, muchos reportajes, vídeos. Si ponemos vestidos icónicos de Balenciaga, empezamos a ver a grandes personalidades que vistieron sus trajes. Hay uno de los datos que he visto, que claro, en el año 68, cuando desaparece ya la alta costura, uno de los motivos también, para que veamos cómo puede influir negativamente la política, o lo que dicen algunos políticos en algún momento, el 70% de los compradores de la alta costura venían de los Estados Unidos. Entonces nos encontramos con un presidente en Francia, bueno, que digamos que entra un poco en beligerancia con los Estados Unidos, y ahí se produce una reducción de ventas. Toda esta documentación, tenerla, seleccionarla, porque debes tener para mi jefe 1, mi jefe 2, bueno, para hacer una serie. ¿Cómo la consigues? Bueno, pues mira, este libro es el testimonio de dos generaciones, mi abuelo y mi padre. Quiero decir que todo lo que está aquí es todo lo que yo he oído en casa. Es la historia de lo que yo conozco, pero no solo eso. Como te decía, cuando yo era niña, mi padre, yo le empecé a oír decir esto: si yo escribiese un libro. Nunca lo hizo hasta que llegó con 76 años. Participó en un documental, Balenciaga, Permanecer en lo efímero, del director vasco Óscar Tejedor. Entonces, cuando participó en este documental, de alguna forma revivió, porque claro, empezó a sacar recortes de periódicos, fotografías, figurines, recuerdos, ¿verdad?, a la cabeza. Sí, todos estos recuerdos, y bueno, de alguna forma para él fue como emocionalmente, todo esto le movió mucho. Y en aquel momento él hizo mucha amistad con el director del documental y le contó, pues fíjate que yo siempre he pensado escribir un libro. Y entonces este chico, el director, le dijo: mira, Juan Mari, la experiencia que tú tienes y lo que tú has vivido... Qué vasco es eso, mira, Juan Mari. Sí. Claro. Toda esta experiencia que tú tienes y lo que has vivido, y si además siempre has tenido esta ilusión de plasmarlo, hazlo. Hazlo, porque lo que no vayas a contar tú y las personas que lo habéis vivido lo van a contar otros como quieran contarlo. Entonces déjalo. Y entonces fue cuando se animó, dijo: pues sí, yo creo que tendría que hacerlo, pero no soy escritor, ¿cómo lo hago? Claro. Entonces, bueno, pues dejó muchísimas notas, dejó un borrador, y entonces cuando él no le dio tiempo a terminarlo,
Cuando falleció, yo prometí a mi madre, bueno, no te preocupes, lo vamos a publicar, lo hacemos nosotras y demás. Entonces, bueno, yo me encontré con toda esta documentación que no sabía muy bien por dónde cogerla, porque primero no soy escritora, después que sí es la historia que yo he oído siempre, pero no es mi historia. Entonces me sentía también una intrusa, claro, entrando en un espacio tan íntimo, porque todo el mundo de Balenciaga para estos trabajadores suyos era algo tan pasional, en fin, y bueno, y con había mucha emoción también, quiero decir, tiene una carga emocional importante el libro. Que a lo mejor luego no se plasma, pero bueno, existe, la carga emocional existe. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue recoger todo esto, todas estas notas que él dejó aparecen salpicadas por el libro a modo de citas. El borrador no era lineal, no tenía estructura lineal, pero bueno. Y luego, bueno, pues pensando un poco también este libro, se trata de divulgar un poco la figura de Balenciaga. A mí me parecía que era importante, siempre se habla un poco, no se habla para el neófito. No. En general se suele hablar para el especialista, para el fascinado por Balenciaga, para tal. Entonces pensé, bueno, pues puede haber muchas personas que les interesa conocer esto de una forma sencilla y conocer un poco qué es la alta costura, de dónde procede este señor Balenciaga, quién es, cuál es su origen, y desde el taller, que también es, al final es un libro sencillo, que habla de personas sencillas, desde el oficio. Balenciaga se veía a sí mismo como un artesano, era consciente de tal, pero quiero decir, él habló siempre de su trabajo como su oficio, siempre hablaba del oficio, de lo duro que es este oficio. Y qué bello concepto también, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. El tener un oficio, por ejemplo, en nuestra profesión, en el periodismo, bueno, pues sí, hay personas que hemos estudiado una carrera, otros no la han estudiado. Sobre esto también podríamos hacer y comentar muchas cosas. Pero a mí me gusta hablar del oficio, porque es verdad que por la tradición, aunque se hayan impuesto pues nuevas modas, muchos soportes técnicos, es el oficio, ¿no? Entonces, el tener el oficio es tan importante y no todo el mundo lo tiene. Puedes tener la profesión, pero no tener el oficio. Yo creo que es fundamental, y fíjate, creo que es fundamental en cualquier ámbito, porque es la base. Yo creo que en cualquier profesión, o sea, la base es fundamental. Una vez que conocemos la base y pues sabemos trabajar, a partir de ahí podemos crear, podemos cambiar, podemos ser transgresores, podemos romper con los convencionalismos, pero a partir de un punto de referencia, de una base. Si no, es mi opinión, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Decía Mario Emilas que es un libro sencillo, yo creo que, por cierto, editorial Círculo Rojo, muy aleccionador, porque es una historia de superación, con muchos, hablamos de circunstancias políticas, de guerras civiles, de guerras mundiales, de que aquello a lo que te dedicas, de repente ya no existe con los códigos que tú haces. O sea, como tienes durante toda tu vida que pensar bajo una aparente historia de éxito, pero claro, es día a día luchando y teniendo problemas. Es un libro que refleja unas personas, todos los que estaban en el taller, todas las personas que trabajaron bajo ese paraguas, digamos, de Balenciaga, más reconocidos o menos reconocidos, que nos dan importantes lecciones de vida. Pero hay un personaje, yo no sé si tienes alguna anécdota de estas que no se conozcan sobre Balenciaga, algo que se comentara sobre él. Yo no sé si sé que tenía gustos, pues sabe cualquiera que haya estudiado de pintura, sus colecciones estaban muy ligadas a los grandes pintores españoles y también a los cubistas, ahí podemos ver algunas de sus formas en los vestidos, pero por ejemplo en la música, ¿era amante de la música? Sé que le gustaba la música, sé que solía escuchar música en su apartamento de París y por las tardes las dedicaba un poco a la lectura, a la música, eso cuando no estaba creando la colección, que estaba prácticamente todo el día en el taller. Pero no te sé decir cuál era la música que escuchaba. No, pero bueno, pero sí sé que le para gustaba situarnos la al música, personaje. sí, sí.
Lógicamente era un amante del arte, quiero decir, era un hombre sensible, también tenía un entorno de amistades del mundo del arte, entonces, bueno, pienso que sí que había. Pero esto, por ejemplo, que te estoy contando, ¿Sí? es algo que me contó su sobrina, una de sus sobrinas hace años, hablando con ella, su sobrina Marti, que vivió con él en París durante unos años también, me comentaba eso. El tío Cristóbal por las tardes, se le llamaban el tío Cristóbal, por las tardes, si no tenía demasiado trabajo, le gustaba estar en casa escuchando música en la biblioteca. Qué bueno. En la biblioteca, sí. O sea, vamos, habéis tenido, por supuesto, relación con toda la familia Balenciaga, porque Balenciaga, como has dicho, Cristóbal, tiene nombre, ¿eh? No porque se ha quedado claro con... que sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que mira, cuando mi abuelo empezó a trabajar con él, Sí. como te decía, la hermana de Balenciaga, Agustina, estaba con él configurando el equipo y ayudándole a tal. Pero ya también, es que luego él tuvo 10 sobrinos y los 10 sobrinos, de una manera o de otra, en diferentes épocas, han participado en la casa. Entonces, Tina Balenciaga, la que fue directora de la Casa de Madrid, que fue la sobrina de Balenciaga, la mayor, no, pero creo que fue la segunda. Cuando mi abuelo empezó a trabajar con Balenciaga, mi abuelo tenía 17 años y Tina era una niña de 5 años. Entonces, luego esta niña, años más tarde, pasó a ser la directora de la Casa de Madrid, cuando mi abuelo ya estaba trabajando en Madrid, y fueron grandes amigos hasta que mi abuelo murió con 60 años escasos, en el 64, y esta mujer pues tendría pues bastantes años menos que él, unos 20 o así. Y a partir de ahí pues ha habido relación con todos los sobrinos, mi padre también tiene relación con todos, porque han trabajado, es que eran... Claro. Y hay fotografías aquí en el libro en el que se ve pues, bueno, que hay una amistad. Se ve, Sí, estoy aprovechando para disfrutar con ellas fotos también de las anotaciones que se han basado este libro. Bueno, es que tenemos una invitada que viene habitualmente, que es grafóloga, y yo sé un poquito de cada cosa y mucho de nada, pero claro, ella podría hacer otro análisis, desde luego, o el análisis profesional, pero desde luego sí que se ve que debía ser una persona sumamente equilibrada, porque escribe todo recto, todo recto. Le voy a pedir a la grafóloga que haga un estudio para que nos aporte algo. Y hay una foto preciosa de tu padre y tú en el Parque del Retiro de Madrid en el año 68. Y yo no sé si esos vestiditos que llevas, porque ahí no podías elegir llevar otra ropa, también los hacían en casa. Pues mira, los vestiditos me los hacía, creo que una modista nos hacía los vestiditos, pero los abriguitos sí los hacían en la casa. Sí nos los hacían en la casa. Bien, no sé si hay alguna cuestión sobre Balenciaga, este libro Balenciaga, mi jefe, editorial Círculo Rojo, que no te haya preguntado y te apetezca comentar o consideres importante. Bueno, me ha gustado esta pregunta que me has hecho cuando me has dicho que el libro lo veías que estaba bien maquetado y que tiene... Bueno, esto es algo que para mí era muy importante, que el libro tuviese... Al final es que en este libro yo he dejado todo lo que bueno, he intentado meterme en la piel de mi padre para poder acercarme a su sentir, contar las cosas como él las contaba. Es imposible porque él era él y yo soy yo, pero he intentado ser lo más fiel a su sentir y a su... Y también a la hora de hacer el libro me ha parecido fundamental que fuese un libro que la tipografía estuviese cuidada, que fuese una tipografía redondita, generosa. Sí, bueno, lo es. Un poco la idea que tenía yo. Todas esas imágenes que han aparecido en los cajones de casa y demás, y muchas que también me han cedido, son Soles Díez de Rivera, que ha sido una persona que, bueno, es un apoyo sin reserva el que desde el principio he tenido con ella. Pues también ella cede las fotografías de la clientela, pero bueno, lo que he buscado es que... De hecho, he estado con el maquetador desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche para que el libro fuese de una forma determinada, como yo pensé, bueno, pues si yo puedo, lo que yo puedo aportar, que en este caso puede ser un poco esta parte, tengo que hacerlo al detalle como se hacía todo. Porque es que al final es que, luego esa es otra, o sea, es una especie como de condena. Sí, lo entiendo. Es la búsqueda de la perfección desde Balenciaga a todos sus trabajadores,
es lo que no existe otra forma de concebir el trabajo. ¿Cómo le gustaba al maestro que le llamaran, y a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo? Modista, modisto, costurero, ¿cómo? ¿Cómo le gustaba a él? No sabría decirte. Sí, y tampoco él tenían... se refería... No sé, no sabría decirte en este Bueno, momento. pero eso es una respuesta Supongo también, porque que... no había esa lucha, digamos, de nombres que hay hoy en ¿Sabes día qué pasa? también. Que piensa que, primero, Balenciaga no era un hombre, era un hombre sumamente tímido, reservado, huía Sí. de la prensa. Antes hemos empezado a hablar de esto, pero bueno, él presentaba sus colecciones un mes más tarde porque Es verdad que no hemos incidido en ello. le Sí. copiaban y no estaba dispuesto. Y entonces él estaba esperaba, centrado en lo efectivamente, suyo. él esperaba, dejaba que presentaran las colecciones y él presentaba después. Sí. O sea, él estaba centrado en lo suyo, iba a lo suyo. Era muy vasco también, ¿eh? Sí, Esto es muy vasco. sí. Y luego era un hombre que no se prodigaba en absoluto. También era otra época, o sea, no tiene nada que ver, no existía esa búsqueda de fama, reconocimiento, no tiene nada que ver con el mundo actual. Entonces, él pasaba prácticamente todo el día trabajando, centrado en lo suyo. Venía a España muy a menudo, visitaba las casas, visitaba los talleres. Por ejemplo, cuando quedaba con mi abuelo, pues a lo mejor le iba a visitar a casa. Sí. Hablaban de sus cosas. Estaba siempre muy centrado en lo suyo. Y luego todas las personas de su equipo pues eran los artesanos, que tampoco nunca buscaron una notoriedad. En alguna entrevista he solido decir yo que tanto mi abuelo como mi padre, como todas las personas que trabajaban en el taller, lo que hacían era dar forma a los sueños de Balenciaga. Él era el gran creador y los demás eran los artesanos que estaban en el taller trabajando, pero ni él mismo, que yo pienso que fuese un hombre pretencioso o... No. Y hay que destacar que sus diseños han desfilado por museos muy importantes, reconociéndoles como obras de arte. Efectivamente. O sea, se han incluido, cuando digo desfilando, no es que se hayan hecho desfiles, que se habrán hecho después a posteriori, imagino, pero que sí se han reconocido en grandes museos en Nueva York, en Londres, por supuesto en España también, pero considerándoles como obras de arte. Esto no ha pasado con nadie, la verdad es que hay que decirlo. No, yo creo que la primera exposición que se hizo en España fue con Pertegaz, en el Reina Sofía. Y sí, bueno, es lo que está ocurriendo ya, que las artes menores están empezando a ser, ya forman parte de piezas de los museos, está empezado a ser considerado como que forman parte del mundo del arte, ¿no? ¿Estás con una tesis doctoral sobre Balenciaga? Sí. ¿Y cómo va? Yo estoy con una tesis doctoral sobre la tele y la radio. Y cuando te he visto digo, pues mira, interesante. desde luego la perfección la tienes, igual te tengo que pedir ayuda para ver si ya me la dejan presentar. ¿Cómo lo llevas? Pues bien, la estoy terminando, la termino, seguramente la leeré ahora en otoño. Y también me ha llevado muchos años, porque he ido, he vuelto, empecé, la dejé, volví. Bueno, entonces igual estamos... Entonces, con las tesis suele pasar esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Y en qué te centras? Pues la tesis habla sobre la excelencia, en el caso de Balenciaga, pero se analizan, desde los parámetros psicológicos. Sí. O sea, yo me he rodeado de un equipo de investigación de psicólogos de la Universidad del País Vasco, que son los que me han ayudado también a poder establecer cuáles son los parámetros que cualquier persona que es excelente en cualquier ámbito de la vida, qué parámetros psicológicos son los que reúne. Qué interesante. Y a partir de ahí se han realizado una serie de cuestionarios que luego yo he ido pasando, ya te digo que con la tesis esta llevo muchos años, entonces a diferentes ámbitos cercanos a la persona de Balenciaga, desde su familia, trabajadores, clientela, expertos en el personaje. Entonces he ido recogiendo una serie de información y bueno, todo esto va llevándonos a un resultado de realmente Balenciaga es excelente, porque siempre se dice Balenciaga es excelente. Sí. ¿Y qué quiere decir excelente? ¿Qué significa ser excelente? Entonces esta es un poco la idea. Y bueno, parte del libro también está en la tesis, el marco teórico, o sea, también se habla un poco de
quién era Balenciaga, su origen, pero me parecía interesante abordarlo desde el... Sí, y más cuando, fíjate que hay términos que has estado utilizando, ¿no? Desde la alta costura, pues hay que tener en cuenta la sastrería, pero también la fantasía. Nos ha hablado de la copia prodigiosa, de los figurines, las maniquíes. Hablamos de modelos, hasta de modelaje, que a mí es un término que la verdad me choca y no me gusta, del artesano. Y la excelencia es algo que es muy usado en las universidades y en muchos sitios dice la excelencia, pero es que te dicen por excelencia cuestiones que a veces son hasta vulgares. Entonces me va a interesar mucho esa definición para ver si lo utilizamos realmente y se le da el valor a ese momento en que lo tenga. A veces son términos manidos, sí, que luego se van, bueno, pasa con todo, ¿no? Términos que se utilizan y luego se van aplicando un poco a todo, pero al final realmente qué significado tiene, y en este caso en concreto, o sea, ¿era excelente? Sí, lo era, pero vamos a demostrarlo, ¿no? Bueno, pues realmente ha sido muy interesante, espero que para ustedes también conocerte. Muchas gracias. Tenerte aquí tan cerca, el agradecimiento también pues a la familia Balenciaga, a todos los que forman parte de este libro, a tu familia, por esa historia de fidelidad, tan poco común, o a lo mejor es poco común porque no lo contamos o no lo destacamos y es más común de lo que pensamos. Balenciaga, mi jefe, un libro sumamente recomendable, Círculo Rojo. Les interese la moda, la alta costura o no, es una historia de vida apasionante de un español que alcanzó las más altas cotas y que, no sé, a lo mejor fabulando, veo que desde ese año 68 a 72 pasó muy poquito tiempo, que no tenía ninguna enfermedad conocida, que fue un ataque al corazón, estando pues además muy cerquita del mar y en un sitio estupendo. Y yo pienso que sería por parte de pena también de no seguir pudiendo realizar todo aquello a lo que dedicó realmente toda su vida. Es una interpretación libre con la que cierro yo la historia, pero... Y preciosa. Pero realmente pues le quitaron el sentido de su vida. Había tenido un mazazo unos años anteriores, muchos años anteriores, pero ese realmente era el que tenía consagrada toda su vida. Toda su vida, así es. Pues hasta pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente. Y me gustará conocer esa tesis. Muchas gracias, María José. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y si me permiten una última recomendación, y es que sean malos, pero a la hora de ser malos que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar.